continuación, la intervención del doctor Iván Duque Márquez, senador del Centro Democrático. Pacto para la Paz está vigente, ¿no es cierto? Sí, señor. Somos parte de ese grupo, ahí estamos. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero, General Ruiz, empezar por agradecerle a usted esta invitación. No es la primera vez que vengo a Cora, pero debo decir que cada vez que uno llega a este recinto, siente, aplaude y valora lo que es la tradición de las fuerzas militares en Colombia y sobre todo su vocación y su respeto republicano. General Mora, lo saludo a usted con profundo respeto, con admiración, por haber portado siempre con hidalguía, con compromiso el uniforme. A mis compañeros de panel, al doctor Álvaro, que me une con él una amistad de muchos años, al doctor Luis Fernando, que es compañero del Senado, y al doctor Marulanda. Yo quería plantear una serie de reflexiones sobre el proceso de paz, que las quiero enmarcar dentro de un enfoque filosófico para luego pasar a lo terrenal, porque muchas veces se ha desfigurado este proceso desde que fue anunciado por imprecisiones del lenguaje, por caricaturizaciones de las posturas ideológicas, que obviamente lo que han terminado haciendo es generando divisiones y no necesariamente abriendo las discusiones de fondo. Por eso la primera imagen que yo les comparto a ustedes acá es: ¿será que, como diría Ludwig Wittgenstein, los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje? ¿Será que aquello que nosotros caracterizamos y expresamos y definimos realmente es lo que estamos representando en nuestras mentes? Y yo quiero empezar por ahí, porque desafortunadamente la paz, yo creo que ha sido utilizada de forma vulgar con un lenguaje político en los últimos 3 años. Cuando yo señalo mi contrario o a quien tiene posiciones distintas como enemigo de la paz, mano negra, radicales de ultraderecha, lo que estoy terminando haciendo es deslegitimando la posición del otro que me la está diciendo en el marco de la democracia, y terminamos convirtiendo la paz en un instrumento vulgarmente electoral o electorero, como lo vimos en el año 2014. Créame que hay que decir a veces estas cosas incómodas, pero hay que decirlas para plantear los temas nacionales como debe ser, porque en realidad aquí no se trata de una confrontación entre quienes aplauden la guerra y quienes aplauden la paz, porque primero tenemos que entender cuál es la definición que como país queremos tener de paz. Yo no entiendo otra distinta a un país donde funcione, se aplique y tenga trascendencia el imperio de la ley. Y un imperio de la ley, claro, basado en un derecho fundamental que es la seguridad. Pero la seguridad no es la imposición por las armas de ningún precepto del Estado. La seguridad es un bien público que permite el ejercicio de las libertades. La libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto. Sin la seguridad ninguna de esas libertades se puede ejercer. Entonces es muy importante tener una clara definición de la paz cimentada en esos 2 pilares. Y creo que la discusión más importante acá es sobre cuáles son los enfoques que hay sobre la paz, que son válidos en una democracia. Y eso me lleva a la siguiente imagen. Filosóficamente estamos viendo 2 personajes que creían, a partir de sus ideas, que podían generar transformaciones sociales y políticas. Que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, un filósofo que se llamaba Jeremías Bentham, construyó una ideología y una filosofía que se llamó el utilitarismo. Y para él, todo aquello que contribuyera al bien máximo de la sociedad debía hacerse. No se enredaba en vericuetos
para poder alcanzar ese bien supremo dentro de su filosofía. Y él consideraba que todo aquello que se obstruyera a ese bien último pues era accesorio. Y en la parte derecha de la pantalla, otro filósofo que se llamaba Immanuel Kant, que dice: no señor, no todo lo que sea construir el bien social permite el uso de todas las cosas posibles y cambiar todos los órdenes jurídicos posibles. La sociedad necesita, bajo su filosofía, reconocer que debe existir unos imperativos categóricos, unos bienes supremos que no pueden estar sujetos al libre albedrío o a las circunstancias o a la interpretación momentánea y facilista de las cosas. Y por eso quiero traer esos dos enfoques a la discusión del proceso de paz en nuestro país. Yo creo que hay un enfoque utilitarista del proceso. Es legítimo. Hay quienes creen que la paz es un bien último tan importante que amerita modificar todo aquello que obstruya la construcción de ese camino. Y obviamente, yo diría, ahí sí nos toca separar algo. Y lo decía el general Mora. Esto no es un proceso de paz, es un proceso para llegar a un acuerdo. Entonces, no podemos darle la atribución que a todo lo que se negocia allá y se firme y se estreche la mano es igual a paz. No, es igual a un acuerdo. Entonces, miren las cosas. Las FARC consideran, dentro del enfoque utilitarista, que todo es negociable. Ese es el enfoque de ellos. Para ellos no hay aspectos parciales, todo para ellos es negociable. Y quizás ahí también se han cumplido pecados en las etapas previas a sentarnos en la mesa de La Habana, cuando hubo comunicaciones del jefe de Estado a través de sus emisarios, diciendo que tranquilo, que todo está abierto para plantearlo en la mesa. Claro, después se fueron acondicionando muchas de esas realidades. Lo otro, dentro de ese enfoque utilitarista, es la justicia es adecuable. La justicia es maleable en función del proceso. Eso es complicado. Porque entonces estamos en una democracia que se precia de ser la democracia más antigua de América Latina, relativizando la aplicación de la justicia. Como si la justicia se pudiera relativizar en función de la ideología de quien incumple una norma. Es que el acuerdo más puro de una sociedad, donde todos aceptamos que exista Estado, es el acuerdo de los delitos y las penas. No es que a mí la ideología me dé una patente de corso para secuestrar en función de una ideología, para cometer actos como el de Bojayá, Patascó y Las Delicias, masacrar al presidente de la Comisión de Paz del Congreso bajado de un automóvil, puesto a merced de sus verdugos en el piso y fusilado, sin misericordia. No permite la justicia eso. Porque si lo aceptáramos, ahí sí estamos reconociendo que hemos estado realmente en una guerra civil, sin instituciones, sin Dios y sin ley y sin marcos. Entonces, claro, yo entiendo, hay quienes consideran que la justicia puede ser un obstáculo y por tanto hay que malearla en función de alcanzar un acuerdo. El tercer enfoque es la participación política. Es reconocer esa frase quizás a veces utilitarista: los prefiero en el Congreso a que estén echando bala. Claro, todos preferimos eso. El problema es que hay ciertas instancias de una democracia que no permiten que ostentar ciertas dignidades sean el triunfo o el reconocimiento a una trayectoria criminal. Yo no me opongo a que el día de mañana, en el ejercicio de la democracia, exista un partido político que se identifique con el credo ideológico de los señores de las FARC. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que aquellos que han cometido los más grandes crímenes de lesa humanidad tengan el privilegio de representar al pueblo colombiano con dignidades.
de carácter electoral y público, porque ahí también estamos relativizando la justicia y relativizando el acceso a esas dignidades de representación. Claro, en este proceso, en el enfoque utilitarista, todo es refrendable, todo. Aquí lo importante es construir, pero todo es refrendable, es decir, el constituyente primario está revestido para pronunciarse sobre todo. No, señor, porque entonces ahí también estaríamos imponiendo por la vía de las mayorías la modificación, el manoseo, el magreo de las instituciones constitucionales. No, todo es refrendable. Hay principios que son ya el reconocimiento de una sociedad plural, que también distingue que hay minorías y que los derechos de esas minorías también hacen parte del marco y no pueden ser ultrajadas o simplemente oprimidas por la decisión mayoritaria de unos. Y hay algo que también me parece sensible en el enfoque utilitarista. Las fuerzas militares pueden ser homologables, asemejables a las FARC. No, no pueden. Aunque queramos y tratemos de utilizar como una espada de Damocles sobre las fuerzas militares la posibilidad de decirle, mire, es que si ustedes no se suman a esto, el proceso no va a fluir y ustedes van a tener todas las prerrogativas y todos los beneficios. No, porque las fuerzas militares en un país como Colombia, en esta democracia, son las fuerzas de la legitimidad institucional y no pueden ser asemejables bajo ninguna circunstancia con un grupo que, aunque pretenda seguir imponiendo su historia ideológica sobre pretexto de todos sus crímenes, pueda decirle a los demás que están revestidos por la Constitución y la ley que en el proceso son partes iguales. Y eso me lleva al enfoque del proceso de paz desde los imperativos categóricos. Hay que poner límites institucionales a la negociación. Nunca se pusieron. ¿Cuáles son esos límites institucionales? ¿Por qué no dijimos de antemano cuáles iban a ser esos enfoques institucionales sobre los cuales el Estado no se debía mover? En materia de justicia, es que en materia de justicia lo que se ha tratado de defender acá no es nada distinto a que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad tengan una responsabilidad. El doctor Leiva, quien yo respeto mucho, fue mi profesor, compartíamos muchas discusiones sobre estos temas cuando esto en nuestra universidad no era bien aceptado, bien visto. Sabe que el margen nacional de apreciación es una teoría jurídica válida, yo la defiendo, pero ojo, no podemos vulgarizar el margen nacional de apreciación. Que el margen nacional de apreciación sí le reconoce a los estados la capacidad de resolver sus problemas sin tener como una especie de coraza o de lazo o de cadena la normatividad internacional. Pero lo que no puede bajo ninguna circunstancia el margen nacional de apreciación es borrar de la faz aquellos acuerdos de carácter internacional que se constituyeron ya en un principio universal para que no queden en la impunidad ciertos crímenes. Entonces, ese margen nacional de apreciación ya lo tenemos. ¿Cuál es? ¿Ustedes no creen que el señor Mancuso o el señor Alemán o cualquiera de estos criminales deleznables no merecían penas de 30 años? Claro que sí, claro que las merecen, pero nuestro margen nacional de apreciación permitió que en aras de construir un proceso de paz se pudieran aplicar reducciones sustanciales de la pena, pero no la ausencia de pena. Y no es solamente un debate entre la justicia punitiva y la restaurativa, es que parte de la reparación moral de una víctima es que su victimario, ante los ojos de una sociedad donde impera la ley, puede haber una sanción ejemplar. Y claro, nosotros también reconocemos que la desmovilización y la reinserción es un principio fundamental. Lo aplicaron en el gobierno del presidente Uribe. Más de 20.000 efectivos
de organizaciones terroristas, se sometieron a un proceso generoso de reinserción y desmovilización. Complejo, pero ya se hizo. Pero la responsabilidad de los máximos responsables no puede ser magreada en función del principio utilitarista del acuerdo. La extinción de dominio. La extinción de dominio no es un tema simplemente de sanción ejemplar, es que la reparación de las víctimas también demanda que los victimarios, producto de su riqueza acumulada durante años de ejercicio del narcotráfico, pues pueda ser presentada a la sociedad para reparar a esas víctimas. Porque no hay derecho a que de manera mendicante vaya el gobierno colombiano, la Unión Europea, con una coquita pidiendo migajas para el proceso de desmovilización y sea reconocido a las FARC por publicaciones internacionales como la segunda organización criminal con más recursos en el mundo. ¿Cuáles van a ser los vehículos que va a tener el Estado para garantizar que esa riqueza sea utilizada en la reparación de las víctimas? Ya me refería al tema de la participación política, y sí creo que es fundamental algo. Las fuerzas militares de Colombia son una institución ejemplar. Las fuerzas militares de Colombia son una institución que le ha servido a la democracia y a la legalidad. Y aquí el peor error que hemos cometido, quizás históricamente, es que nos ha faltado contundencia en que tengamos una verdadera justicia penal militar capaz de investigar con todo el rigor las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual operan las fuerzas. Y claro, donde haya abusos al honor militar, sancionar ejemplarmente. Pero no puede ahora, sobre pretexto del proceso, ponerse a las fuerzas militares bajo el temor que solamente van a tener una justicia digna si esa justicia es la aplicación homogénea de principios transicionales con el terrorismo. Yo no... Y creo, en este punto, es muy importante que tengamos en cuenta fenómenos. Y perdónenme que me vaya lo anecdótico. Siente uno a veces indignación, inclusive con estos procesos en materia de justicia, porque sí, hubo miembros de las autodefensas del terrorismo, de las Autodefensas Unidas de Colombia, del paramilitarismo, que se sometieron a la justicia transicional, al proceso de justicia y paz, pagaron una pena y ya salieron a la cárcel 5 años después. Y es lamentable que un hombre que le ha servido a este país como el general Plazas Vega con honorabilidad tenga que seguir sometido al calvario de no poder defenderse en libertad después de haber portado el uniforme y siga recluido injustamente por más de 7 años. Yo planteo estos escenarios también con otra imagen que van a ver a continuación. Quizás por mi enfoque a veces económico cargo con esta imagen, que es la del señor Peter Drucker. Peter Drucker fue un gran negociador, y Peter Drucker decía que lo más importante en una negociación es saber escuchar lo que no se dice. Saber escuchar lo que no se dice. Si yo trato de ubicar en un plano de negociación con los métodos que el señor Peter Drucker y que la Escuela de Negociación de Harvard ha utilizado, les quiero traer la siguiente imagen. En el lado izquierdo, donde ustedes, o el lado izquierdo mío, donde ven allá las FARC, yo quiero enumerar algunos de los principios que han sido ventilados a la opinión pública por sus representantes, por sus estafetas, por sus correveidiles, por sus asesores, como se les quiera llamar, dependiendo de la sutileza del lenguaje. Y acá dice, primero, no cárcel. Es un principio de negociación de ellos, no cárcel. Y usted lo sabe, general Mora, que ellos lo dicen. Se lo han dicho a usted también en recinto privado y se lo han dicho en público. Lo otro es que ellos quieren una justicia ad hoc, una justicia elaborada para sus circunstancias, con sus circunstancias, y la comisión de la verdad adecuada para prestar ese servicio. Y eso permite prácticamente
que ellos sí puedan ya no hablar de justicia transicional, sino de justicia transaccional, porque es una transacción el funcionamiento y la organización de esa comisión para tener esa justicia ad hoc. Lo tercero, dejación de armas. Y yo puedo, General Mora, escucharlo a usted y repito lo que de pronto le di a mi jefe político, el doctor Álvaro Uribe. A mí me da asomo de tranquilidad cuando lo oigo a usted hablar de la entrega de las armas, pero mi asomo de tranquilidad se desvanece cuando escucho a aquellas personas que pasean por el mundo como estafetas, como representantes o como asesores de las FARC, diciendo nuevamente que no las van a entregar. Yo creo que ese es un punto fundamental, porque entre otras cosas es el reconocimiento del monopolio de la fuerza en cabeza de un Estado democrático, y no se puede aceptar ningún mecanismo donde esa no sea un pilar fundamental. Ahora también dice que el marco jurídico para la paz no les sirve, que el marco jurídico para la paz fue un mecanismo unilateral, que el marco jurídico para la paz no resuelve sus problemas porque además el marco limita la participación política de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces ahora van a... Yo ya sé que me volé el tiempo, pero déme unos 5 minuticos más que ya voy a terminar. Y obviamente está el tema de la representación política. Para ellos el marco no sirve porque además sus cabecillas sí aspiran a tener la representación política, y claro, las FARC sí ha ido sutilmente alejándose del concepto de la refrendación. Entonces yo planteo, bueno, ese es el esquema de negociación de las FARC. Ahora quiero hablar del esquema de negociación del pueblo colombiano, porque tampoco quiero caer en ese facilismo, porque ahora nos dicen, oiga, ustedes los uribistas, ¿por qué no se suben en esto? Nosotros esperamos que ustedes se sumen, como si quienes nos siguieran fueran simplemente unas cabezas maleables en función de la opinión unilateral de sus políticos con los que ellos se identifican. No, es que nosotros interpretamos a ese sector del pueblo colombiano, no ellos a nosotros. Y ese pueblo colombiano que se ha pronunciado en las urnas y que en las encuestas también logra expresar, dice, señores, queremos cárcel. Sí, no se trata de las mazmorras de la Inquisición, ¿estamos de acuerdo? Pero sí una pena intramural, son penas, no el país por cárcel, no La Habana por cárcel, no el Caribe por cárcel. Hay que definir cuáles son las condiciones de una pena intramural. La entrega verificada de las armas, ¿cuántas son? ¿Dónde están? ¿Quién las recibe? La extinción de dominio de ese dinero malsano del narcotráfico. La limitación de la participación política. No nos oponemos, repito, a que haya personas que hayan incurrido en la pura rebelión o la sedición, a que tengan esa oportunidad política, pero no aquellos que han sido responsables de crímenes de lesa humanidad. Y claro está la refrendación. Yo les doy mi opinión personal, a mí me gusta la refrendación, porque en una democracia podemos acudir a las urnas libremente a defender estas ideas. Yo puedo discrepar con el profesor Leiva, no deja de ser mi amigo, o con Luis Fernando y no deja de ser mi amigo, pero lo podemos hacer democráticamente. Entonces no se trata de llegar al unanimismo. Problemas del lenguaje, y creo que con esto ya casi voy a terminar. Desescalamiento o cesación. Yo, General Mora, le digo, yo muchas veces me he sentado a pensar en esa palabra, pero me es difícil, volviendo a Wittgenstein, porque no está en el diccionario de la Real Academia. Desescalamiento. Sí, escalamiento está, luego uno podría entrar en la sutileza de lo puedo desescalar, pero la verdad es que desescalamiento no existe como tal. Entonces desescalamiento es lo que querramos interpretar que es. Pero la verdad es que el desescalamiento se parece a la cesación de ciertas acciones de la fuerza pública y se ve con los bombardeos. Yo no soy un porrista de los bombardeos, pero sí soy, dentro de una democracia, como legislador, un intérprete natural de que la fuerza pública reduce su efectividad si no tiene el apoyo aéreo. Y el apoyo aéreo muchas veces es ayudar a hacer bombardeos estratégicos para no poner en situación de indefensión o de derrotismo a la fuerza que está en tierra. Eso será discutible, pero quiero que le demos el nombre que tiene. Nosotros hemos hablado de una reclusión en una zona geográfica reducida de efectivos de las FARC,
donde el tiempo de reclusión en esa zona pueda ser descontable de la pena que se les aplique por los delitos a los cuales se les encuentre culpabilidad. Pero ahora ya se habla de acantonamiento. ¿Qué palabra? Porque acantonamiento podría ser la configuración de pequeños establecimientos de los distintos frentes que tienen las FARC, es casi que en todo el territorio permitir pequeñas zonas bajo ese control de esos frentes. Y eso pues creo que puede ser muy difícil de verificar, además de cumplirse. Y lo otro es cese bilateral. Yo siempre he creído, y en eso tengo una convicción, y lo digo también con la autoridad de haber participado en instancias de derecho internacional, inclusive investigando conductas de miembros de fuerzas militares, como me tocó en el caso de Israel y Turquía en la franja de Gaza, que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ceses unilaterales o bilaterales. La única forma en la que puede darse por parte de la guerrilla un verdadero cese es un cese de actividades criminales. Y para ello, claro, la concentración ayuda para eso, ayuda a verificarlo. Pero el cese bilateral, que es la negación o la cesación de todas las acciones de carácter preventivo que están diseñadas constitucionalmente para la fuerza pública, es inconstitucional. Es impracticable a la luz de la Constitución. Ahora, que si se puede sobre la base del principio utilitarista malearse, bueno, aquí se han presentado abusos también. Pero yo les digo una cosa, y con esto cierro con esta diapositiva. Lo que nosotros pedimos, apreciados señores y señoras, no es nada distinto a que podamos construir una paz digna para Colombia. Una paz digna es una paz sostenible, duradera, creíble. Y quiero decir que el gran error que se cometió en el Cono Sur con las leyes de punto final, cuando retornó la democracia, por ejemplo, a la Argentina, fue no haber sancionado ejemplarmente aquellas conductas abusivas, deleznables y crueles de algunos miembros de las fuerzas militares de la dictadura. Y 20 años después llegaron al poder una generación que salió a cobrar esa ausencia de justicia. Si queremos construir una paz duradera en Colombia, esa paz debe tener sanciones, como les digo, dentro del margen interno de apreciación, que puedan tener reducciones sustanciales, pero que sean creíbles. Y la credibilidad también parte de haber tenido unas penas ejemplares en materia de intramuralidad, obviamente de reparación de las víctimas y otras. Y estamos dispuestos a dar este debate en la democracia. El senador Velasco lo sabe, lo hemos dado en las plenarias, lo hemos dado en la Comisión de Paz y lo seguiremos dando con honorabilidad. Así, en el discurso muchas veces, yendo a la primera frase de Wittgenstein, se trata de caricaturizarnos como enemigos de la paz. No, somos enemigos de la paz. No, somos amigos de la paz. ¿Somos enemigos de la justicia? No, somos amigos de la justicia, como lo son todas las personas que estamos hoy acá. Yo los invito a que en esta reflexión entendamos que la justicia utilitarista no es la justicia que quiere el pueblo colombiano, y la paz utilitarista no es la paz que quiere el pueblo colombiano, y como tal estaremos listos a dar ese debate democráticamente en la refrendación, en el Congreso y en todas las instancias democráticas. Muchas gracias.